Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda José Luis Roca frente a este micrófono. Gracias por permitirnos acompañarle. Como cada jueves estamos transmitiendo desde esta importante frecuencia Radio Unicach. Y fíjense que el tema de hoy es muy interesante, le repito y le digo, porque es un tema actual, es un tema que llama mucho la atención y estoy seguro que a usted también le va a llamar mucho la atención. El tema es cuerpos habitados, historias desde la disidencia sexual. Y tenemos como invitado al autor, coordinador de este trabajo, al doctor Mauricio Albores Argüello. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Hola, José Luis, pues muy contento de venir acá a este espacio y poder compartir justo este libro que acabamos de realizar, que deviene justamente el doctorado, y pues bueno, ya iremos hablando poco a poco de ello. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación también de parte de todo el equipo de Voces del Sur, Psicología y Comunidad. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar el siguiente audio que pues retrata un poco sobre el tema que vamos a ver en esta tarde? Adelante, Eloisa. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Hoy abrimos los micrófonos a un tema necesario, urgente y profundamente humano: la memoria viva de las disidencias sexuales. A través del libro Cuerpos Habitados, Historias desde la Disidencia Sexual, nos acercamos a relatos que no han sido contados en los libros de historias tradicionales, pero que habitan las calles, las casas, los cuerpos y las resistencias cotidianas. Este libro nos invita a mirar con otros ojos, a escuchar con otros oídos y sobre todo a sentir desde otras pieles. Nos habla de cuerpos que han sido marcados por la violencia, pero también por la dignidad, la ternura y la lucha. Cuerpos que rompen con las normas impuestas y nos muestran que hay muchas formas legítimas de habitar el mundo. En este programa vamos a explorar cómo las disidencias sexuales resignifican la historia desde abajo, desde los márgenes, desde lo que el poder intentó invisibilizar. Vamos a conversar sobre memoria, resistencia, identidad, dolor, pero también sobre alegría, deseos y comunidad. Así que acompáñanos a este viaje sonoro y afectivo donde habitamos, aunque sea por un momento, esos cuerpos que nos cuentan sus verdades. Comenzamos. Voces del Sur. Bueno, pues ahora escuchemos un poco sobre la formación profesional que tiene nuestro invitado, el doctor Mauricio Albores Argüello, que nos da, de verdad, insisto y subrayo y en letras grandes, mayúsculas, nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros. Vamos a escuchar el proceso de formación profesional que ha tenido nuestro invitado. Adelante, Eloisa. Voces del Sur. Nuestro invitado al día de hoy se trata de Mauricio Albores Argüello. Es doctor en Psicología, Unicach, CONACYT, maestro en Terapia Familiar Sistémica, especialista en terapia de pareja, licenciado en Psicología, docente de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y de posgrado, así en otras instituciones de educación superior en esta entidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel candidato. Sus líneas de interés versan sobre estudios de género, las violencias familia, cuerpo y sexualidades, disidencia sexual. Se dedica además a la práctica clínica privada, autor, coordinador de libros y capítulos de libros, coordinador, autor y ponente del diplomado en línea referentes a la psicología y psicoterapia, ponente y tallerista, coordinador y supervisor de formación en la práctica supervisada en terapia familiar multicultural con perspectiva de género por la UNAM, especialista del colectivo Estudios de Género UNAM. Nuestro invitado, el día de hoy, Mauricio Albores Argüello, es autor de libros Violencias Disciplinares a la Población LGBTIQ+, en Rostros y Huellas de las Violencias en América Latina, 2021, publicado por Porrúa Unicach. Además, Cuerpos Residentes, el sendero de lo trans en corporeidad y clínica psicológica, una mirada al cuerpo, 2024 Unicach.
autor de Biosexopolítica e higienización de los cuerpos disidentes, una cartografía homosexual del sur en disidencias sexogenéricas, identidades, cuerpos, voces e historias de nuestra América 2024, editorial Pendiente Unicach. Es autor del libro Amor Disidente, una historia de vida desde el arreglo parental, y también coordinador del libro Disidencias sexogenéricas, identidades, cuerpos, voces e historias de nuestra América 2025. Bienvenido al estudio, Mauricio Albores Argüello, al programa Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Voces del Sur. Bueno, pues de verdad, gracias por aceptar la invitación. ¿Te puedo decir, Mauricio? Sí, con gusto. Muchas gracias. Claro, Es que la mayoría de nuestros invitados de usted. No, estamos de confianza. Muchas gracias. Esta parte es importante por el hecho de que refleja tu pensamiento, refleja el pensamiento de otras personas, refleja pues esos sentires, esos pensamientos, pero sobre todo corporales también, porque el cuerpo siente. Y eso nos lleva a preguntarte, ¿cuál es el objetivo central del libro Cuerpos Habitados, Historias desde la Disidencia Sexual? Bueno, justo uno de los objetivos que se plantearon era como visibilizar parte de las historias de estas personas inicialmente se pensaba como diversidad sexual, y ya vamos a ir distinguiendo justamente esa diferencia entre diversidad sexual y disidencia sexual, pero es justo como visibilizar esas historias que están atravesadas sí por la familia, sí por el Estado, sí por las leyes, sí por la violencia, ¿no? Por el closet también, y también la autopercepción, que creo que también es muy importante, de cómo estas personas se autoperciben para poder legitimar sus identidades. Inició de esa manera y se convirtió en una postura política, José Luis, ya después de poder compartir esto desde lo científico, pero también desde una postura crítica, desde una postura decolonial, donde se distancia un poco del aspecto capitalista, hegemónico, y pues bueno, hay muchísimas circunstancias de denuncias en el libro, tanto a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel internacional, y creo que el libro es justamente una denuncia social, precisamente por toda la invisibilización que ha existido hasta esas historias de la disidencia sexual en Chiapas, pero también desde la academia. Y entonces ya ahí es cuando se convierte justamente, se politiza este conocimiento, esto que se comparte de información, porque ya tiene de alguna manera un impacto, un proceso de agenciamiento en estas mismas historias cuando se hacen las entrevistas. Y también al momento de compartir, como en este espacio, pues obviamente otras personas conocen de ello, que les puede ayudar para empoderarse, pero también, como diría Pierre Bourdieu, agenciarse en sus propias historias, en sus propias vidas, para poder legitimar sus identidades desde los espacios en donde se encuentran. Entonces, empezó aparentemente como algo muy sencillo, pero se convirtió en una postura política también para él. En una lumbrera. Tenemos entendido que hace unos días presentaste el libro. Sí. Platícanos sobre tu experiencia y qué resultados se obtuvo de la audiencia que estuvo presente en esta presentación del libro. Sí, hace poco lo presenté. Bueno, el libro se publicó en diciembre del 2024. En enero hicimos la presentación oficial por medio Coneculta, porque ellos son los que precisamente editaron el libro, con mi colaboración obviamente. Y en los espacios en los que he presentado el libro, José Luis, la verdad es que me ha gustado mucho y me han retroalimentado mucho lo que se dialoga, lo que comparten, porque hay mucha apertura en relación a ello, ¿no? No he encontrado algún espacio que haya sido poco seguro para mí para compartirlo. Y eso es algo que agradezco. No sé si también es una posición de privilegio desde la academia, pero la verdad es que me llama mucho la atención que haya mucha gente interesada en esto, que pregunten sobre conceptos o categorías técnicas, ¿no? Que no se conocen, o que de alguna manera en Vox Populi lo sabemos, pero ya cuando lo pasamos a un nivel científico, teórico, pues obviamente da otro sentido. Y como uno de los objetivos también es tratar de visibilizar estas historias,
pues obviamente las familias, las personas, por ejemplo, algunos menores de edad que están en un proceso para poder legitimar sus identidades, se han acercado después para preguntar cosas, a dónde se pueden dirigir. La verdad es que ha sido maravilloso este caminar en estos meses. Y pues bueno, ojalá que hoy también sea una parte de poder visibilizar ello y pues que también haga un poco de conciencia en las familias chiapanecas, sobre lo que implica el que una persona sea de la disidencia sexogenérica. Sí, por ejemplo, y alcanzar su reconocimiento, porque tiene que ser necesariamente así. Esto me lleva a preguntarme y a preguntarte Sí. en esta tarde, ¿qué se entiende por cuerpos habitados en el contexto de este libro? Sí, pues cuerpos habitados es que tú ubicas o tú te posicionas en un espacio, en un territorio localizado, como lo dirían algunas posturas feministas, pero también desde las teorías de la disidencia sexogenérica, y lo habitas con tu sentipensar, con lo que en algún momento tú puedes generar en ese lazo social, en la interacción con las demás o los demás, pero también de lo que tú te puedes apropiar del entorno y de lo social. Entonces, de alguna manera es habitar un cuerpo que tiene una identidad, pero que a la vez genera un proceso de visibilidad cuando se legitima. Y lo interesante de los cuerpos habitados de la disidencia sexogenérica es que quizá no todas las personas de la diversidad o de la disidencia sexogenérica tienen la posibilidad de legitimar su identidad, José Luis, como las identidades, por ejemplo, heterosexuales, que no hay un cuestionamiento de ¿por qué nací heterosexual? ¿No? ¿O por qué me hice heterosexual? En las disidencias sexogenéricas o diversidades sexuales siempre existe este cuestionamiento desde las personas, desde nosotros, de las disidencias sexogenéricas, como desde el entorno. Siempre hay un cuestionamiento de por qué eres así, por qué no eres tal, por qué te sales del binarismo de género, por qué no es tu aspecto heteronormativo. Entonces, es posicionarte, o habitar ese espacio de tu cuerpo, pero en un espacio físico, en un territorio que al final de cuentas genera ciudadanía, genera legitimidad y que también genera una denuncia y demanda de derechos humanos. Entonces, a eso se refiere justamente a habitar el cuerpo. Me levanto un poco de polvo en el hecho del aspecto jurídico, porque la Constitución revela, ¿no? Todo mexicano es ciudadano y tiene sus derechos y obligaciones. ¿Dónde se pierde la disidencia? ¿Por qué pelea jurídicamente su espacio? Sí, lo vamos a poner así. Por ejemplo, no todas las personas que habitan en una familia tienen la posibilidad de visibilizarse en su identidad, porque sabemos que hay familias que tienen esta cosmovisión de la sexualidad de una manera binaria, de una manera heterosexista, ¿no? Biologicista incluso, y cuando empieza a haber este proceso de habitar el cuerpo, como lo hemos mencionado, pues obviamente las personas empiezan la necesidad de legitimarse. Y no todos tienen esa posibilidad. No todos tienen la posibilidad de decir, mamá, papá, soy homosexual, o soy una mujer lesbiana, o soy un hombre bisexual, porque lo que implica el control, la violencia y el Estado, o sea, a nivel del Estado, que Michel Foucault diría como un aspecto de biopoder, no sé si lo has escuchado, como este control que hay sobre los cuerpos, sobre las identidades, pues obviamente genera represión, genera odio, genera discriminación, homofobia, ¿no? Lesbofobia, etcétera. Y entonces muchas personas no tienen justamente esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que peleamos las disidencias sexogenéricas o denunciamos? Es que a todas las personas se les reconozcan por igual, porque todos tenemos derechos, todos pagamos impuestos y todos tendríamos que tener el acceso a todo, a la salud, a la educación, a tener un hogar, a tener un matrimonio si es que se quiere, ¿verdad? A tener hijos o en algún momento poderlos adoptar. Y no todos tienen esta posibilidad en ello. Y te voy a poner un ejemplo muy cercano que se tiene justamente y muy visible con las identidades trans, por ejemplo. Para hacer un proceso de legitimación de su identidad de género, tiene que haber un proceso jurídico, exactamente, con abogados, para que hagan ese cambio y se legitime precisamente esa identidad. No es nueva identidad, porque al final de cuentas la identidad siempre la han tenido desde que tienen uso de razón, pero ahí entraríamos ya un poco en el tema de las violencias,
Pero la medicina, la biología, en algún momento la misma familia genera este estatismo de poder decir una persona que es, si es hombre o si es mujer. Y entonces cuando se crece, cuando nosotros vamos creciendo, pues obviamente se hace más consciente este proceso de legitimación de la identidad, y es ahí cuando uno dice, tal vez, pues yo, lo que me dijeron que yo era mujer, pues no lo soy, porque tal vez soy un hombre trans, y entonces tengo un acta de nacimiento de mujer, ¿no? Pero yo soy un hombre, me autopercibo como hombre, entonces hago ese proceso de transición, y ese proceso precisamente es el que implica justamente todo el desgaste jurídico, que en Chiapas, en este caso, todavía no tenemos la ley de la identidad de género a comparación de otros estados. Pudiera ser que esto implica otro ejemplo que acaba de los que mencionas, es recientemente una persona de la disidencia sexual gana las elecciones como diputado local o diputada local, sí, y se lo quitan, ¿no? La hacen a un lado y meten a una mujer. Bueno, lo que ocurrió acá es que una persona usurpó un lugar de la disidencia sexogenérica cuando esta persona no es de la disidencia sexual. Entonces, ahí hay cooptación de espacios, y entonces diríamos, o sea, si todos tenemos derecho, entonces ¿por qué roban justamente esos espacios? Y hace poco, este mes justamente, se hace una reforma, una modificación a la reforma del Estado, donde se penalizan precisamente las terapias de conversión, que en nuestro estado todavía es muy común que las familias lleven a sus hijos a los centros de rehabilitación o con algunos terapeutas para quererle modificar, entre comillas, eres hombre, exacto, eres mujer, pero sus orientaciones de género, ¿no? De orientaciones sexuales, perdón. Entonces, esto ya está penalizado, ¿no? Tanto si lo hace un pastor, un sacerdote, un terapeuta, una persona que está en un proceso de rehabilitación, un coach, ¿sí? Hay penalización, y que incluso puede ser hasta de cárcel. Entonces, eso es justamente lo que se denuncia y lo que hacemos en las marchas, lo que en algún momento este mismo libro trata también de denunciar. Y hay una pregunta, que no te la voy a hacer ahorita, ¿sí? Pero hay una pregunta que regularmente se hace en términos sociales, en términos de medios de comunicación, televisión, etcétera, ¿no? Es, ¿el homosexual nace o se hace? No lo responda porque es una pregunta X, ¿no? Es decir, algunos mencionan, por ejemplo, que desde la condición biológica a veces hay deformaciones genéticas y surgen algunas cosas, ¿no? Entonces, ahí quedaría posiblemente la respuesta a esa pregunta cultural, pero que no está de más, pero tampoco está de menos mencionarla. ¿Cómo define el libro la noción de la disidencia sexual? Ok, ¿por qué disidencia? Y disidencia, según Blanco, implicaría una postura política que dista de la diversidad sexual como la conocemos, y que no quiere decir, y bueno, y también esta es una postura crítica que yo manejo en el libro, o que quiero dar a entender en el libro, en el hecho de que no está mal la diversidad sexual, no está mal la disidencia sexogenérica, como cada quien pueda ubicarse, ¿no? Si es en la diversidad o en la disidencia, pero la diversidad sexual ha sido cooptada por el capitalismo y la moda. De alguna manera, esa es mi crítica muy personal, claro. Es que en la diversidad sexual ha sido muy cooptado por los varones, ha sido un proceso masculinizante. De hecho, el movimiento de la diversidad sexual se le conoce mejor como el movimiento gay, y entonces el movimiento gay implica una identidad masculina. Y yo en el libro justamente cuestiono en dónde están las mujeres lesbianas, dónde están las mujeres bisexuales, dónde están las mujeres queer, ¿no? O bueno, perdón, las mujeres intersexuales, o las mujeres que tienen otra identidad, etcétera, otra orientación, porque han sido cooptados precisamente por estos espacios muy masculinizantes. Y entonces la disidencia implicaría que hay un proceso de visibilidad que de alguna manera genera un proceso de agenciamiento, tiene un impacto a nivel social, pero es una postura política que adoptan las personas de la disidencia sexogenérica, independientemente de la identidad que en algún momento puedan tener. Y obviamente esto dista de un poco del tema de la diversidad, porque
lo que les quiero compartir es que las disidencias sexogenéricas no solamente existimos en este mes de junio, ¿no? Claro. Como es el mes del orgullo, ¿no? Y uno diría, ¿por qué es el orgullo? Pues orgullo de existir, pero de resistir también, porque al final de cuentas las violencias nos siguen atravesando. Y insisto, aunque yo soy una persona privilegiada, ¿no? Pero también me atraviesan ciertas violencias, y he visto ciertas violencias de personas de la disidencia sexogenérica. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, en la disidencia sexogenérica, de un hombre homosexual que es indígena, zapatista y que tal vez se dedica al trabajo sexual, por ejemplo, ¿no? O de una mujer trans que habla tzotzil, ¿no? Y está generando un proceso de escolarización o se va a otra ciudad a vivir, ¿no? O una persona bisexual que es migrante y que es afrodescendiente. Entonces, vemos cómo hay otros elementos que se están entrecruzando, que se están intersectando y de alguna manera genera un proceso de disidencia sexual. Excelente. Fíjate que he notado, por ejemplo, en algunas marchas de la disidencia, las mujeres no aceptan a los hombres, digamos, por cuestión de género, ¿no? De identificarlos así, no de manera específica, en sentido general. Y los hombres no aceptan a las mujeres cuando están en sus movimientos, porque piensan, quiero imaginarme así, de que aquellos van a cooptar el movimiento femenino, sí, o viceversa, ¿no? Y piden ellas respeto a su expresión y ahí se quedan, ¿no? Esto implicaría también el sentido social, el sentido del pensamiento cultural. Sí, claro, y justamente es la crítica que yo realizo, porque en las primeras marchas que justamente se dieron también, por ejemplo en México con el movimiento del 68, de los estudiantes, sí, quienes apoyaron fue precisamente el movimiento de la disidencia sexogenérica, y las personas que iban adelante en estas denuncias que se hacían con las mantas eran mujeres lesbianas, y ahí tenemos el caso de Nancy Cárdenas, ¿no? Precisamente que fue una líder lesbiana que justamente demandaba o denunciaba estas necesidades de la diversidad sexual o la disidencia sexogenérica. Y si nos vamos más atrás, unos años antes, en Nueva York, se hacen estos disturbios de Stonewall Bar, y una mujer trans negra, por ejemplo, es la que hace justamente todas estas denuncias. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que la presencia de las mujeres había estado en el movimiento de la diversidad sexual o la disidencia sexogenérica. La pregunta es, ¿en qué momento el capitalismo nos arrasó, ¿no? De manera tal que se dio mayor visibilidad a las identidades masculinas. Y bueno, yo celebro que ahora, por ejemplo, en Chiapas, estas colectivas, ¿no? De la diversidad sexual o la disidencia sexogenérica ya hayan mujeres lesbianas involucradas, porque afortunadamente muchas mujeres lesbianas también se han ido al movimiento feminista, y recordemos que el movimiento feminista en una de sus olas también abrazó justamente o denunció las necesidades o los derechos de la diversidad sexual. Entonces, aunque estén con los feminismos o estén acá en el tema de las marchas de la diversidad sexual, donde se encuentren, pero no podemos soslayar o no podemos invisibilizar estas identidades. Y es justamente lo que yo hago de crítica precisamente al movimiento de la diversidad. ¿Qué autores o autoras conforman tu libro y qué aportes destacan? Bueno, el primero, Oscar Laguna, que es un psicólogo de la UNAM, y él explicita este concepto de arreglos parentales, que bueno, yo empiezo el libro como de una forma deductiva, hablando sobre la familia desde una perspectiva muy tradicionalista, o como los autores, las autoras lo han mencionado. Recuerdo mucho, por ejemplo, Rosario Steinau, que decía que la familia tenía que cohabitar en un mismo espacio. Ahora conocemos familias, José Luis, y bueno, siempre que no todas las familias viven en el mismo lugar. Si habláramos de familias migrantes, por ejemplo, donde uno de los integrantes es migrante, entonces ya no entraría en el concepto de ese concepto de familia, perdón. O desde lo que hacen, por ejemplo, la religión, o lo que hace incluso algunos otros teóricos de la terapia familiar, porque ya lo mencionamos hoy también, terapeuta familiar,
donde se ve a la familia desde una perspectiva tradicional binaria, donde tienen que cohabitar el mismo espacio, donde los hijos tienen que ser biológicos, consanguíneos, ¿no? Y yo te diría, si es más del 33.3% de los hogares mexicanos, según INEGI, están comandados por las mujeres, porque está la ausencia del padre desde las familias heterosexuales tradicionales. Y entonces, por tener esa condición, ya no son familias, ¿no? Entonces tendríamos que pensar, y es algo que discuto justamente, que hay más de 100 tipos de familias, sí. Y entre ellas, una propuesta que hace Óscar Laguna es esto de el arreglo parental, donde las personas de la disidencia sexogenérica pueden ejercer una parentalidad, pero no desde esta conceptualización tradicional de lo que es ser papá o de lo que es ser mamá. Y entonces pensaríamos, por ejemplo, en una de las historias, Ara, que es una mujer trans que se dedica al trabajo sexual, hace un arreglo parental con un niño. Y ella es, en términos coloquiales, su mamá, entre comillas. Ella es su tutora, ella es la persona que le cuida, le protege, le provee económicamente y hace justamente esas funciones que hace cualquier parentalidad. Pudiera tomarse, quiero pensar algunas personas y tal vez coincidan en esta pregunta, vivir y convivir como una especie de manada, dejando a un lado la figura tradicional de la familia. Digo esto porque a veces la mamá, como tú mencionas, se hace cargo de toda la familia, a veces el papá fallece, emigra, se divorcian, se separan, etc. Y alguien dice, bueno, es que la mamá fue madre y padre, ¿no? Digamos que en términos social sí, porque en afecto, en necesidades biológicas o psicológicas, es difícil que un padre ocupe el lugar de una madre, o viceversa, que una madre ocupe el lugar del padre, porque las necesidades de cada persona son diferentes. Y los contextos también. También, entonces ahí como que queda como en el aire esta pregunta para quienes quieren más adelante retomarla, ¿no? Y fíjate que hay 3 puntos, qué bueno que mencionas esto, que incluso con mis alumnas lo dialogamos, lo debatimos, es ¿cuál sería la función de la parentalidad? Y propuesta de Bernstein, pero también de Óscar Laguna, por ahí también hay otras aproximaciones de algunos terapeutas familiares, es que una, provea de afecto o cuidado. 2, que sea un puente entre esta gestión emocional y que genere precisamente el sentido del lazo social, la interacción con los demás, ¿no? En relación a las infancias, es decir, estas figuras parentales que hagan precisamente ese ejercicio. Y la última, que brinden de un espacio seguro, ¿no? Independientemente que vivan o no vivan juntos, pero que pueda haber justamente ese espacio seguro. Entonces, si se cumplieran estas 3 funciones, estaríamos hablando de un ejercicio de parentalidad. Habrán otras, por supuesto. Sí, claro, y en ese sentido el sentido de seguridad tendría que meterse el aspecto de lo económico, la salud, la escuela, etcétera, ¿no? Excelente. Por cierto, ¿qué metodologías utilizaste en tu libro con respecto para la narración de las historias desde esta disidencia sexual? Sí, apostamos con una perspectiva de historias de vida, una metodología cualitativa, más horizontal, que ahorita se requiere y se urge, ¿no? Sí, claro, que en la ciencia y en la academia la verdad es que nos hace falta mucho ello. Y bueno, el punto es que también yo no quería cooptar un espacio de ellos, ¿no? Por eso es que elegí esta perspectiva más horizontal, que fíjate, esto también en algunos momentos ha sido criticado por otros investigadores o investigadores, bueno, les han criticado, porque personas heterosexuales estudian aspectos de la diversidad sexual. Y bueno, en este caso, y esta es una postura política mía, ya me estoy visibilizando, es justamente que yo soy parte de la disidencia sexogenérica, entonces puedo entender muchos de sus elementos de las cuales vivieron y me tuve que desdoblar, dirían por ahí, porque como soy terapeuta también, cuando yo hacía las entrevistas, pues yo también lloraba con ellos, a mí también me interpelaban sus violencias, a mí también me interpelaban muchas situaciones que han vivido de las salidas del closet, la cuestión familiar, y entonces se convirtió en esta metodología cualitativa más horizontal, más empática, ¿no? Y traté justamente de mostrar lo que ellos decían, no lo que yo decía, sino más bien
estas denuncias también que tenían ellos justamente desde sus identidades. Entonces, historias de vida editadas a través de esta categorización, ¿no? Se utilizó el Atlas T, seguramente lo conocen, claro, quienes sí nos escuchan, ¿no? Que es como este programa también de metodología para organizar la información diferente a lo cuantitativo. Sí. Pero lo interesante es justamente esa ruptura epistémica de posicionarnos como alguien experto que sabe, sino más bien ellas y ellos son los expertos de sus historias y yo nada más estoy para escuchar, pero es imposible y tú lo sabes, o sea, como investigadores también nos llegan a interpelar estas circunstancias, pues que también de alguna manera entramos y salimos como los antropólogos a esos sistemas justamente de conocimientos. No, alguien, José Luis Maldonado, durante la formación decía que, por ejemplo, deberíamos desde el punto de vista tradicional tener cuidado, ¿no? Cuando se tiene al paciente enfrente porque hay desplazamientos, hay proyecciones, transferencias, y eso se debe evitar, ¿no? Veo que aquí no. Desde ese sentido horizontal, no, porque se vive con quien estás dialogando en ese proceso dialogizante, o algo así, ¿no? Sí, no, se rompe totalmente, y acuérdate que también no es un proceso psicologizante, entonces es más bien como acercarnos a esa historia, a esas vivencias, y pues también sentirlas, porque no dejamos de ser personas, no dejamos de ser humanos, y te decía, el plus es que siendo parte también de la disidencia sexogenérica, muchas de las cosas que se hablaron, pues obviamente me interpelaron también. Sí, por supuesto. ¿Qué papel juega la memoria corporal y las narrativas presentadas? Uy, pues sí, desplázate. Bien, muy interesante, y te voy a poner algo muy físico, Cuando yo entrevisto a esta mujer trans, yo les pedía que ellos me dijeran dónde los podía entrevistar, y ya me decían en tales lugares, estas 3 personas de las 3 historias del libro, nos citábamos en una cafetería, y fue muy impactante para mí observar cuando ella justamente entraba a la cafetería, por ejemplo. Toda la gente viendo. Yo pensé que se transformaba, ¿no? No, o sea, ella para convertirse en lo que es. No, o sea, esta parte politizada de su cuerpo, de legitimarse, de visibilizarse, entrar caminando con una seguridad y, ¿no? O sea, dirigiéndose a la mesa en donde yo estaba, pero las miradas, José Luis, o sea, eso desde ahí, desde que antes de empezar la entrevista, yo ya estaba escribiendo cosas, claro, porque de alguna manera, esta forma de visibilizarse ella, pues obviamente sí genera un impacto para muchas personas, ¿no? Eso creo que podría ser como algo muy interesante. Y bueno, y también el otro punto es que, fíjate, algo que puede ser un poco complejo es que estas personas aún se visibilizan en sus identidades. Todavía es muy complicado que en todos los espacios pueda ser posible. Y te hablo de este chico homosexual que también se narra en su historia, que proviene de un espacio privilegiado donde ha tenido incluso algunos cargos políticos importantes aquí en el estado. Antes de que termináramos las entrevistas, le llaman nuevamente para ocupar otro cargo, y él, antes de ocupar el cargo, había sido muy visible en su identidad homosexual, teniendo un hijo biológico, teniendo ya su pareja homosexual, separado anteriormente de su ex esposa, y la familia y el mismo contexto del trabajo lo vuelve a meter precisamente en un closet. Y entonces esto es algo muy interesante porque nos dice que a pesar de que hay un proceso de agencia, a pesar de que hay un proceso de visibilidad, quizá todavía hay ciertos elementos que nos siguen en algún momento tratando de ocultar lo que es la biopolítica, lo que decía Michel Foucault, y invisibilizarnos, ¿no? Entonces, pues es complicado, ¿no? Pareciera que el sujeto y el objeto y esta condición que me refiere Foucault convierte al ser humano en un artista teatral. ¿Sí? Porque realmente hay por una historia que se llama La ventana de Johari, ¿no? No sé si lo has escuchado, no. Y se refiere justamente a lo que es, lo que quieres ser y lo que aspiras ser, ¿no?
y al final de cuentas, las relaciones sociales, desde la mirada de Foucault, pudiéramos estar pensando que se convierten en actores. ¿Sí? Porque justamente sale a colación por el relato de esta persona que acabas de mencionar, ¿no? Que entrevistaste y que, bueno, se vuelve a sustraer, ¿no? A sus orígenes, ¿no? Pero al final de cuentas es un proceso violento, ¿no? Claro, ¿Estás no, de acuerdo? por supuesto. Porque la misma familia justamente hace este proceso de represión, y él pues obviamente vuelve a esconderse, ¿no? En esta parte del closet. Entonces, sí se genera un proceso de biopolítica ahí, y decimos, no cualquiera tiene la posibilidad de visibilizarse y legitimarse, o sea, no es nada más, diría por ahí, el que quiere puede, no siempre es así. No siempre es así, el contexto tiene mucho que ver. Sí, por supuesto, la historia, las relaciones familiares, bueno, el contexto en pocas palabras, ¿no? Bueno, ¿en qué medida el libro, lo que acabas de mencionar, tiene que ser necesariamente así, resignifica la historia de las desde los márgenes, ¿no? Sí. Fíjate que yo creo, bueno, no sé, es importante ahí los que lo han comentado, las personas que lo han comentado, de alguna manera trata de mostrar sí las violencias que han vivido estas tres personas de la disidencia sexual, pero también cosas que han sido muy bonitas también. Y el libro no trataba como de mostrar únicamente las cosas fatalistas, ¿no? Que le han ocurrido a estas tres personas, sobre todo esta mujer trans que es la menos privilegiada de los tres. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, en algunas investigaciones? O sea, no me gusta, por ejemplo, cuando solamente pueden retratar estos aspectos tan criminalísticos, ¿no? O en algún momento de tanta violencia que es mucho sufrimiento. O sea, sí existe, y qué bueno que en algún momento algunas personas lo puedan compartir, pero también han habido otras cosas. ¿Y por qué menciono esto? Porque de alguna manera algunos medios de comunicación, por ejemplo, cuando retratan ciertas historias, mercantilizan solamente las historias que tienen que ver con lo trágico, lo dramático, lo difícil, ¿no? Y esto no quiere decir que en el libro no se muestre eso, pero se muestran otras cosas más allá, ¿no? Hay modelos de aprendizaje en términos comerciales, ¿no? Esto nos lleva necesariamente a preguntar ¿qué críticas se hacen a las formas hegemónicas de narrar la historia? Ok. ¿Sí? Y déjame adjuntarte la siguiente. ¿Cómo visibiliza el libro, porque lo estás mencionando, los efectos del colonialismo en las corporalidades disidentes? Sí, pues, híjole, ahí pues es una crítica muy puntual que yo hago en relación al binarismo de género, y sobre todo a las teorías academicistas, ¿no? Que en algún momento hemos tenido desde la ciencia, sí, ¿no? Psicología, filosofía, psiquiatría también, ¿no? Para despatologizar precisamente estas identidades, que bueno, todavía me sigo dando unos debates y unos rounds con algunos colegas en ese sentido por las identidades, por lo que en algún momento como psicólogos hacemos, por ejemplo, las pruebas proyectivas, y yo cuestiono mucho esto, o sea, cómo muy subjetivo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo interpretas, por ejemplo, una prueba proyectiva en una persona trans? Los teóricos y teóricas no estaban preparados para ello, claro, ¿no? O una persona no binaria, que ahora pues también existe, ¿no? Pero bueno, ese es otro tenor. Entonces, la cuestión es hacer justamente la crítica desde la academia para romper con esas estructuras, visibilizarlas a través de sus historias. Y algo muy importante que a mí me quedó claro en el libro es que la familia, por ejemplo, en Chiapas es muy significativa. Todavía tenemos familias muy tradicionalistas que conservan este sentido del patriarcado, ¿no? Pero también que generan ciertos vínculos de homofobia o LGBTIQ-fobia, ¿no? O fobia a las disidencias sexogenéricas, que en algunos momentos se potencian tanto que hasta llegan a discursos de odio, y esto genera otros crímenes de odio, ¿no? Como lo hemos conocido o lo hemos visto. Entonces, creo que parte justamente de ello, y con esta propuesta de Oscar Laguna que decíamos hace ratito, trata de ver que podemos ser y hacer familia desde muchas aristas, y no solamente desde lo que ni la iglesia, ni el Estado, ni otras instituciones coloniales
nos han dicho que tendríamos que ser como familia, ¿no? Y entonces hablamos de un hombre homosexual que no vive con su pareja, pero que sí tiene una pareja homosexual, que genera un sentido de arreglo parental con su hijo biológico, ¿no? ¿Y a qué nos referiríamos con esto? Que, por ejemplo, en el caso de las identidades heterosexuales, como nunca hay este cuestionamiento de por qué se es heterosexual, en las disidencias sexogenéricas sí, ya lo dijimos, estamos constantemente en el lazo social, de alguna manera visibilizándonos, pero teniendo el riesgo que en algún momento pueda haber ciertos discursos de discriminación, en algún momento que haya cierta segregación, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, cuando él lleva a su hijo, ¿no? Y cuando es el día del padre, o cuando es el día de la madre, o el día de la familia, o hay un evento, ¿qué pasa cuando él lleva a su pareja, ¿no? Que el niño ya convive con su pareja. Entonces, todas estas cuestiones que al final de cuentas reforman, que al final de cuentas deconstruyen la idea tradicional de la familia, en el libro precisamente lo tratamos de mostrar, de visibilizar. ¿De qué manera el texto interpela justamente la idea occidental de la sexualidad y género? Pues es una denuncia también al binarismo de género, ya habíamos dicho, también ahí hay una propuesta que hace Judith Butler en relación a lo queer, no sé si lo habías escuchado, ¿no? Lo queer, y hay otra propuesta que es todavía mucho más reciente, que implicaría irnos más allá de lo queer, ¿no? Y que, bueno, gracias a Judith Butler, pues sí, nos ayudó mucho a comprender esto, pero pensaríamos, por ejemplo, cómo podríamos entender lo queer en las identidades chiapanecas. ¿Podrías explicarnos desde tu punto de vista? Híjola, es bastante complicado porque fíjate, puede ser una persona que no precisamente se identifique con alguna orientación sexual en específico, tenga una identidad en específico, por lo mismo que rompe el género, no es desde un aspecto binario, sino que va más allá de ese binarismo. Pero lo que en Chiapas, por ejemplo, implica es cómo se entrecruza la raza, la clase, cómo se entrecruza esto que decíamos, la etnia, la lengua, y por supuesto que hace una conceptualización mucho más compleja de lo queer, a comparación de lo que Judith Butler nos explicó, y que bueno, es una perspectiva muy inglesa. Entonces tendríamos que pensar cómo lo queer se puede precisamente mostrar aquí en Chiapas, ¿no? Y cómo, por ejemplo, las chuntás, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, desde ahí un aspecto muy regional, simbólico, pero ahí tradicional y cultural, tienen un poco de un elemento queer, pero ellas y ellos no se identifican propiamente bajo ese concepto queer. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿sí podríamos pensar en la identidad queer, en estas identidades chiapanecas, ¿no? O regionales, o del sureste, por ejemplo, de México, a partir de esto que nos atraviesa? Bueno, es un cuestionamiento muy interesante. Yo diría que no, yo diría que va más allá de, y que aunque Judith Butler nos enseñó a entender la identidad queer, yo creo que hay otros elementos que quizá no se pensaron, precisamente porque ella no vive en este contexto. Claro, por supuesto, ¿no? Es lógico, ¿no? Y que de alguna manera uno va tratando de explicar estos horizontes, ¿no? Así es, y por eso es que en la diversidad sexual, las siglas LGBTIQ y el más entrarían justamente todas aquellas identidades que no están en esta sigla anterior. Y que posiblemente aún no han aparecido y que permanecen... Exactamente. Invisibilizadas, ¿no? Pero como decíamos, lo tienen que decir ellos y ellas y ellas, no nosotros, porque al final de cuentas, si no, ahí estaríamos haciendo un elemento colonialista. Sí, claro. De decir, no, es que tú eres queer. No lo sé. ¿No? Exacto. Bueno, ¿qué tipo de violencias? Bueno, en este caso, ¿cómo relataron la resistencia cotidiana las personas disidentes con las que tuviste la oportunidad de platicar, de convivir, de cruzar esos pensamientos, ¿no? Porque de alguna manera se entrecruzan los tú y los de ellos, y los de ellas y los de ellas, ¿no? Partimos desde la familia y se categorizaron, a partir de esas historias empezamos a construir esas categorías de la familia, de la pareja, de la identidad, o sea, cómo se revela la identidad. También algunos abusos, por ejemplo en el caso de este hombre homosexual, que eso es con lo que termino justamente el capítulo de él, es
que él se da cuenta que este proceso de masculinización de su identidad homosexual también implica procesos de riesgo, como cualquier varón, como cualquier hombre. Pero la diferencia es que desde la identidad homosexual. Espero estarme explicando. Entonces, él relata, por ejemplo, del consumo de sustancias. Él relata que como para en algún momento poder tener relaciones sexuales tenía que consumir poppers. No sé si los has escuchado, los poppers, que son como tipo ácidos, que de alguna manera generan un proceso de hipersensibilidad. Y entonces esto que es como un vox populi dentro de algunas poblaciones homosexuales, incluso se les conoce como chemsex, ¿no? Que consumen sustancias y pueden tener relaciones sexuales. Bueno, ¿qué pasaba en su identidad? Y para mí fue muy interesante decir, es que acá se está atravesando otro elemento de la disidencia, que es cómo él como hombre homosexual vive su masculinidad. Y entonces es otro aspecto que ya no pude profundizar porque ya me metería en otro tema que mi amiga Irma, su línea de investigación, las masculinidades, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Cómo vive la masculinidad de un hombre homosexual a un hombre heterosexual. Entonces, ¿qué violencias atraviesan? Una, decíamos, por ejemplo, en el caso de esta mujer lesbiana, salió nada más de un closet. Ella se casó inicialmente con un varón, tuvo una familia tradicional, tuvieron 2 hijos, varones, sufre violencia intrafamiliar por parte de él, pero también, siendo una familia chiapaneca, el esposo estaba muy arraigado a su familia de origen, y la familia de él, pues obviamente violentaba de alguna manera a ella. Empiezan a separarse, en algún momento ella empieza a conocer a una mujer en el trabajo, esta mujer le muestra afecto, le muestra cariño, todo lo que en algún momento le mostró su esposo, pero de una forma diferente. Y ella entiende ahí que ella siempre ha sido lesbiana, nada más que nunca había tenido justamente esa interacción con una mujer, y empieza a andar con esta mujer porque se enamora, ¿no? Y ahí hay algo muy interesante que justamente un colega me hizo una observación en el caso de Abril, se llama, de Abril específicamente, es que pareciera ser que su sexualidad fue como evolucionando, ¿no? Pero no lo creo tanto así, porque ella lo ha mencionado, insistimos, no es un aspecto colonialista, más bien lo que ella nos dice, es que ella desde pequeña ya tenía como ciertas ideas, ciertas sensaciones, pero nunca había tenido la posibilidad de coincidir con alguien para poder legitimarse. Entonces, qué bonito que tú puedes legitimarte a través del otro, como en el caso justamente de esa experiencia, ¿no? Desde esa experiencia, exactamente. ¿Qué pasa con aquellos niños que son violados? Okay. ¿A dónde quedan? Porque puede ser que continúen después de esta situación trágica o vivencia o experiencia, o puede ser que se queden suspendidas, ¿no? Pregunto esto porque hay personas que se menciona, sí, es un mito tal vez, de que hay gente que llega a hacer eso, por ejemplo, y son acusados de ciertas violaciones a la ley, y allá los acometen, ¿no? Uh-huh. Cuando salen, fueron personas violadas, ¿qué pasa con esas personas? Pero en relación a qué, a su ¿dónde caben en términos? Caben como homosexuales, caben como disidentes. Ok. ¿no? Pensando en en el trabajo que está haciendo Irma, ¿no? ¿De masculinidades? ¿Cómo viven ahora su masculinidad? Ya. Híjola, pues tendríamos que preguntarles a ellos. Yo pensé que hacías esta pregunta por el aspecto de que había un mito anteriormente, y no sé si tú lo escuchaste, José Luis, que decían que las personas de la diversidad sexual es porque habían sido en algún momento violados, ¿no? Sí. Había una hipótesis, y fíjate, cuando hay esta posibilidad de salir del closet, las familias tienen mucho esto tan arraigado, ¿no? De decir, ¿te pasó algo, no? Cuando eras pequeño o cuando eras pequeña, ¿no? Y no precisamente es así, digo, bueno, tendríamos que repensar también las estadísticas que hay en México en relación al abuso sexual en la infancia. Somos uno de los países con mayor índice de violencia sexual a las infancias, por las mismas familias incluso. Yo te diría que eso no tiene un impacto en relación a la elección de objeto, diría, de manera psicológica. En relación a poder generar tu proceso de legitimación de identidad. Yo creo que no, por ahí la teoría dice que a partir de los
4 a 7 años, el niño o la niña o la infancia ya tiene conocimiento sobre su elección, sobre su orientación sexual. Y esto es muy también debatido, también genera mucha polémica por el tema de las infancias trans, que bueno, ese es otro tema. Pero estas experiencias no precisamente generan un impacto para que tú puedas tener una elección de orientación sexual. Yo en la consulta, por ejemplo, ya distanciándonos un poquito del tema de lo académico, en la consulta, vamos a lo clínico, he tenido a chicos y chicas que han sufrido violencia sexual en la infancia y no por eso se convirtieron en personas de la diversidad sexual o dejaron de ser de la diversidad sexual para convertirse en personas heterosexuales, pero entiendo que a veces era como un mito, una creencia que se tenía de ello. Fíjate que hace algunos años yo estuve trabajando en cierto municipio, en cierto sistema, y la policía municipal de ese lugar me envía un caso, y era una familia, padre, madre, con un niño violado. Okay. Y el niño, o sea, sin traumas aparentes, digámoslo así, ¿no? Pero los que estaban más alarmados eran los papás. ¿Qué vamos a hacer con él? Ya lo hicieron aquí, no queremos que se haga allá, ¿no? Le digo, bueno, pues es que creo que el mayor problema son ustedes. Él ni siquiera se ha enterado qué es lo que está pasando, no lo ha descubierto, pues. Fue víctima, indudablemente. Fue violentado, indudablemente. ¿Sí? Pero el niño no se ve traumatizado. Ustedes lo están traumatizando. Exacto. Con la actitud que están teniendo, ¿no? Y creo que los más atravesados fueron ellos. Y fíjate, esto que mencionas, yo creo que tiene que ver también un poco con la perspectiva, un poco de lo que se cree de las identidades de la diversidad sexual o disidencia que son patologizantes. ¿Por qué tendríamos que cuestionarnos tanto esto? Y es precisamente por lo que nos han dejado de herencia la biología, a veces algunas teorías patologizantes desde las disciplinas, sí, que la persona de la diversidad sexual o le faltó papá, que era una hipótesis que se tenía anteriormente, ¿no? No sé qué temas con el complejo de Edipo, y por eso que convivían con puras mujeres, ¿no? Que ahí también hay una total ignorancia, porque porque lo violaron, como decías, ¿no? Porque una cosa es la identidad de género, otra cosa es la expresión de género, que es que podemos ser masculinos, femeninos, que podemos en algún momento transitar entre lo femenino y lo masculino. Y te pongo un ejemplo: un hombre que se identifica como hombre, que tiene genitales, pene, testículos, que en algún momento es heterosexual, pero puede ser muy amanerado, puede ser muy femenino, y no por eso quiere decir que sea homosexual o mampo, como decimos aquí en Chiapas. Pero como pensamos justamente estos roles de género y los estereotipos, que por eso tenemos que entender, una cosa es la identidad, otra cosa es la expresión de género, otra cosa es la orientación sexual. Entonces, esto que se menciona justamente desde las infancias, te digo, la teoría refiere que entre 4 a 7 años las infancias ya saben sobre su identidad y sobre su orientación sexual. Lo complicado es cuando las propias familias tienen esta perspectiva patologizante, que quieren que a fuerza sea de una expresión de género o muy masculina, muy femenina. Te comparto algo muy rápido desde la academia, es que los estudios trans iniciaron precisamente con estos experimentos, y fue así, experimentos que hizo John Money, un psicólogo en Estados Unidos, con las infancias intersexuales. No sé si has escuchado este término. La intersexualidad es cuando desde la biología, desde los genitales, hay genitales de ambos, que pueden ser tal vez un clítoris muy desarrollado o un pene muy pequeño que puede asemejarse a un clítoris. Y entonces cuando nacen con estos tipos de genitales, anteriormente la medicina lo que hacía es que determinaba a qué género iba a tener esta infancia. Y John Money empieza a estudiar estos casos de personas intersexuales, niños y niñas intersexuales, y les pedía a la familia que la familia decidiera qué género quería tener el niño. Entonces le decía, usted críalo como mujer, como niña,
le vamos a poner todo lo que tiene que ver con estereotipo y roles de género de la feminidad de las niñas. ¿Y qué pasó con estas personas, José Luis? Cuando ya fueron adultas y veían que por esta misma intersexualidad no coincidía con su identidad de género, que diríamos es el sexo cerebral, de la forma en cómo se perciben, se empezaron a suicidar. Sí, empezaron a descubrir todos esos elementos que se mantenían ocultos, ¿no? Por cuestiones diversas, ¿no? Entonces diríamos que cada quien en algún momento va a legitimarse en su identidad. O a construirse. O a construirse, exactamente. Y la forma en cómo expresar, pues ya cada quien decidirá, nada más que ahí tenemos que ser muy claros que a veces los medios o las familias no ayudan para que estas personas puedan hacerlo de manera muy libre. Esa justamente pregunta te iba a hacer. ¿Qué rol juega la comunidad en la reconstrucción de las identidades sexuales? Pues es un gran poder, ¿no?, que se tiene, porque de alguna manera sí hay un proceso de segregación en algunas identidades por las mismas creencias o las mismas cosmovisiones que se tienen en relación a las identidades sexogenéricas que distan de las heterosexualidades. Recordemos que la OMS hizo la recomendación al DSM desde 1970 para que quitaran la homosexualidad como una patología, y fue hasta 1990 que se hace justamente este cambio. En el DSM-4. En el DSM, creo que fue en el 3, y a partir del CIE. Y en el CIE también, ¿no? Que también, exacto. Pero fue a través de la presión social que hubo precisamente por ello, y ahora las identidades trans están pues pasando precisamente estos procesos. Entonces, hay una carga cultural muy importante de qué es lo que se tiene que ser como hombre, como mujer. Si ya de por sí en las heterosexualidades esta carga y estos estereotipos que hay de cómo se construye un hombre, cómo se construye una mujer, hay elementos ya muy definidos, roles de género muy definidos, imagínense en las diversidades o las disidencias sexogenéricas. ¿Cómo tendría que ser un hombre homosexual? ¿Cómo tendría que ser una mujer lesbiana? ¿Cómo tendría que ser una persona trans? Porque no solamente mujeres trans existen, hay hombres trans. Y lo que yo descubrí en estas 3 historias, que es algo muy interesante también, es que aparentemente nos distanciamos de estos modelos hegemónicos del género, pero en algunos casos se siguen reproduciendo estos mismos roles y estos mismos estereotipos. Entonces, pensamos, por ejemplo, en Ara, esta mujer que se dedica al trabajo sexual. Les actualizo su historia ahora, con permiso y autorización. Es que ahora ahora está emparejada con un varón, y este hombre le pide que deje de ejercer el trabajo sexual. Y entonces ella se queda en la casa como su esposa, y entonces estaríamos diciendo que otra vez el tema de esa carga cultural o social, incluso psicológica, el estereotipo, el rol que ella tiene que ejercer como mujer de este varón. Bueno, pues de verdad quisiéramos seguir platicando con nuestro invitado de esta tarde. El tiempo se nos ha ido como agua entre los dedos. De verdad, agradecemos infinitamente a nuestro invitado Mauricio Albores Argüello. Él es doctor, investigador. Y bueno, ya escuchó usted en su presentación la formación profesional que él tiene. El tema fue Cuerpos Habitados, historia desde la disidencia sexual, un libro que recientemente lo acaba de presentar. Y que, ¿dónde pueden conseguirlo, por cierto? En Coneculta, en Educal lo encuentran, también en internet, en Educal. Y si lo quieren también en físico, yo tengo algunos. Me pueden escribir a malbores16@hotmail.com y con gusto lo podemos ver. ¿Podemos repetir la dirección? Sí, malbores16@hotmail.com. Un costo económico. Sí, por supuesto. Y bueno, ya tienes digital tú. Muchas gracias. ¿No? Quien esté interesado y sea también digital, por supuesto, tú le puedes compartir. Cómo no, con muchas gracias. Gracias, José. Pues de verdad, gracias a Eloisa Aguilar en controles técnicos, gracias a Brenda Contreras en programación musical, gracias a Mario Coutinho en producción, y de verdad que gracias también a la coordinación de Diego Martín Gámez Espinosa. José Luis Roca decía que tenga usted un jueves lleno de mucha alegría, de mucha fraternidad con su familia, y nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves en punto de las 4. Muchas gracias, hasta la próxima.
Habitar un cuerpo en disidencia, en territorios marcados por la colonia, el patriarcado y la moral hegemónica, es un acto profundamente político. Es decirle al sistema, aquí estamos, existimos, sentimos, deseamos y no pedimos permiso para ser. El libro Cuerpo Habitado, Historia desde la disidencia sexual, no solo recoge testimonios, construye memoria contra el olvido impuesto por la historia oficial. Nos habla de corporalidades que han sido violentadas, negadas, silenciadas, pero también que se han levantado, que han bailado, amado y resistido desde la ternura y la dignidad. Desde una mirada descolonizadora, este libro desarma los discursos universales sobre género y sexualidad, que durante siglos se impusieron desde Europa como verdades absolutas, porque ser disidente sexual en América Latina no es lo mismo que serlo en el norte global. Aquí en nuestros pueblos, los cuerpos no solo cargan con el estigma del deseo no normado, sino también con la raza, la clase, la historia colonial y la exclusión estructural. Descolonizar la mirada es romper con la lógica que nos enseñó a mirar el cuerpo como objeto de control, como máquina productiva o como mercancía. Es recuperar el cuerpo como territorio de vida, de placer, de memoria, de espiritualidad. Este libro no habla desde la academia eurocentrada, ni desde la falsa neutralidad del saber científico. Habla desde la piel, desde la herida, desde el gozo, desde la lucha en colectivo. Nos recuerda que la historia no se escribe solo en documentos ni archivos, sino también en los silencios, en las cicatrices y en las danzas de quienes se niegan a vivir en el margen. En tiempos donde los discursos de odio surgen con fuerza, donde los fundamentalismos buscan nuevamente encerrar los cuerpos en moldes rígidos, leer, escuchar y amplificar estas voces es una forma de resistencia, una forma de sanar, una forma de transformar. Hoy más que nunca necesitamos habitar nuestros cuerpos con dignidad, abrazar nuestras disidencias con amor y construir desde el sur historias que nos nombren sin miedo. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con Unicach Radio.